Bienvenidos, viajeros del misterio. Antes de comenzar, los invito a prestar atención a cada detalle, cada cambio de ambiente, cada palabra pronunciada en esta historia. Lo que están a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana, ni un cuento para asustar turistas. Es un relato recogido de varias fuentes, testimonios policiales, diarios personales, grabaciones deterioradas y un conjunto de coincidencias demasiado inquietantes como para ignorarlas. Hoy hablaremos de la mujer que quedó atrapada entre carreteras infinitas, del hombre sin rostro que la vigilaba y de la parte del camino que no debería existir. Hoy narraré la verdadera y extensa historia oculta detrás del famoso kilómetro 13. Todo comenzó con una fotógrafa llamada Clara Montenegro, aunque muchos la recuerdan solo como la chica desaparecida. Lo cierto es que su vida antes de ese viaje era ordinaria y tranquila. Tenía 30 años, trabajaba para revistas de naturaleza y llevaba un proyecto fotográfico sobre aves nocturnas. Ese año quiso explorar zonas menos conocidas para captar especies difíciles de registrar. Así llegó a San Aurelio, un pequeño pueblo en una región montañosa donde el bosque parece tragarse al mundo exterior. La carretera principal, la ruta provincial 47, era un serpentín de asfalto entre colinas que durante el día podía parecer hermosa, pero durante la noche se transformaba en algo inquietantemente silencioso, como si los árboles observaran todo lo que pasaba. Los lugareños siempre advertían que, a partir de la medianoche, nadie debía pasar por el famoso kilómetro 13. No era una superstición nueva, llevaba generaciones. Algunos hablaban de un accidente masivo ocurrido en los años 70. Otros del espíritu de un hombre que murió caminando hacia el pueblo. Otros aseguraban que ese tramo estaba embrujado desde antes de que existiera carretera alguna. Pero todos, absolutamente todos, repetían lo mismo: no pases por allí de noche. Clara, que no creía en esas cosas, llegó un martes por la tarde. Se instaló en un pequeño hostal atendido por una mujer llamada Mercedes. Ella fue la primera en advertirle, con ese tono entre amable y serio que tienen quienes saben más de lo que cuentan. Si vas a salir a fotografiar de noche, evita la carretera después de las 12. Clara sonrió con educación. Había escuchado 1000 historias así en otros pueblos. Nunca había visto nada paranormal y no esperaba hacerlo ahora, pero lo que no imaginaba era que había llegado al lugar menos indicado para desafiar lo desconocido. Durante 2 días todo fue normal. Clara exploró senderos, fotografió búhos, murciélagos y algunos paisajes nocturnos. Tomó café con Mercedes, subió las fotos a su portátil y planeó rutas de regreso. Hasta que llegó la tercera noche, la noche que lo cambió todo. Esa tarde el cielo se llenó de nubes bajas y el viento soplaba extraño, cargado de electricidad. Los lugareños cerraron temprano, algo que a Clara le pareció exagerado. El clima no era tan malo, incluso la lluvia parecía evitar caer. A las 10 de la noche, con su cámara al hombro, emprendió su regreso al hostal. El GPS marcaba que la ruta más rápida era, una vez más, la que incluía el kilómetro 13. Clara dudó, recordando las advertencias. Pero era tarde, estaba cansada y el bosque no parecía tan inquietante cuando lo observaba desde dentro del auto. Además, las historias de pueblos pequeños siempre exageraban. Y así, sin pensarlo demasiado, tomó la carretera. La primera parte del camino fue tranquila. Los faros iluminaban árboles largos y rectos, casi todos iguales. El silencio reinaba, pero eso era normal en ese tipo de rutas. Clara iba concentrada, pensando en las fotos que editaría al llegar, hasta que el GPS anunció que faltaban 500 metros para llegar al kilómetro 13. Algo dentro de ella, un instinto primitivo, le pidió darse la vuelta. Pero la carretera era angosta, sin espacio para maniobrar, y no quería conducir kilómetros adicionales por superstición. Cuando llegó al letrero oxidado que marcaba KM 13, la temperatura dentro del auto descendió de forma brusca. No vio neblina, pero los faros parecían deformarse ligeramente, como si el aire vibrara. Fue entonces cuando vio la silueta al borde del camino. Un hombre de pie, inmóvil, pálido, con ropa antigua y raída. A primera vista, Clara pensó que quizá era un excursionista, alguien que se había perdido o necesitaba ayuda. Pero la forma en que estaba parado, completamente recto, sin mover siquiera la cabeza, la puso en alerta. Clara redujo la velocidad sin querer. El hombre, lento y antinaturalmente, giró la cabeza hacia ella. No el cuerpo, solo la cabeza, como si su cuello no tuviera huesos que lo limitaran. Clara sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda. El rostro era inexpresivo, pero tenía unos ojos negros y profundos que parecían absorber la luz.
Ella aceleró, queriendo alejarse lo antes posible. El retrovisor reflejó solo oscuridad. No quiso mirar demasiado, pero lo peor vino después. 3 minutos más tarde, Clara volvió a ver el mismo letrero, KM13. Mismo poste abollado, misma mancha en la madera, mismo tramo de carretera. Pensó que quizá había confundido la señalización, un error de distancia, pero su intuición le decía otra cosa. Continuó manejando, más nerviosa esta vez, y a los pocos minutos pasó de nuevo por el mismo letrero, y nuevamente, y otra vez. Clara estaba atrapada en un bucle, se detuvo en seco, respirando agitadamente. Revisó el GPS y, aunque el mapa seguía abierto, el punto que marcaba su posición no se movía. Era como si estuviera congelado. Intentó reiniciar la aplicación, pero la pantalla se quedó en negro. De pronto, la radio encendió sola. Un susurro salió de los parlantes ronco, casi ininteligible. «No mires atrás». Clara no sabía si era una interferencia o una alucinación provocada por el miedo, pero el mensaje era tan claro que la paralizó. No sabía qué hacer. Si avanzaba, volvería a pasar por el mismo kilómetro. Si retrocedía, el camino podría repetirse igual. La única opción era detenerse o mirar atrás. Pero recordaba la voz. «No mires». Respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces las luces del auto parpadearon, el motor falló y el parabrisas comenzó a empañarse. Clara borró el cristal con la mano, pero el vaho regresó al instante. Cuando finalmente logró ver algo, sus manos comenzaron a temblar. El hombre, el mismo de antes, estaba parado en medio de la carretera directamente frente a ella, no caminando, no acercándose. Simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Clara gritó y trató de encender el auto, pero no respondía. Golpeó el volante con frustración. El hombre se acercó lentamente. Sus articulaciones sonaban como si crujieran. Apoyó una mano en el capó, dejando una marca oscura casi quemada. Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, él se había ido. Pero en el parabrisas había algo escrito con una sustancia negra. «No era a mí a quien veías». El auto encendió solo y comenzó a avanzar sin que ella tocara el volante. Clara se desplomó sobre el asiento, llorando. No sabía qué significaba el mensaje ni por qué el auto funcionaba de repente. Solo quería salir de ese lugar. Cuando finalmente vio las luces del pueblo, creyó que estaba salvada. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, en la habitación del hostal, Clara no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al hombre, aunque su intuición le repetía lo del mensaje. No era él. Entonces, ¿quién? ¿Qué la había estado observando? A la mañana siguiente, Clara quiso consultar a Mercedes, pero la mujer negó saber detalles. «Algunas carreteras no llevan a donde deberían», dijo. «Algunas cosas regresan cuando las miras demasiado». Clara insistió, pero Mercedes se alejó como si hablara de algo prohibido. Durante los siguientes días, Clara comenzó a sufrir cambios. Perdía la noción del tiempo, se despertaba en lugares distintos dentro del hostal. Escuchaba pasos en el pasillo cuando no había nadie, y sobre todo veía sombras que parecían seguirla. No eran personas, no eran animales, eran contornos indefinidos que desaparecían cuando los enfocaba. Una noche escuchó golpes en la ventana, suaves, repetitivos, como si alguien llamara, pero al abrir las cortinas no vio nada. El 7º día en el pueblo, Clara encontró una carpeta en la recepción. No tenía nombre, pero estaba dirigida al huésped actual de la habitación 4, la suya. Dentro había recortes de periódico amarillentos. Todos hablaban del mismo tema: desaparecidos en la ruta provincial 47, conductores que entraban al kilómetro 13 y nunca llegaban al destino. Al final de la carpeta había una nota escrita a mano: «No se trata del hombre, él solo avisa, son otros los que toman». Clara no entendió, pero sabía que algo oscuro estaba detrás de la figura que vio en la carretera, algo que no tenía forma humana. Esa noche decidió huir de San Aurelio. Hizo la maleta, guardó la cámara y esperó a que amaneciera. Pero no llegó a escapar. A las 3 de la madrugada, los vecinos del hostal escucharon un grito. Cuando entraron a su habitación, Clara ya no estaba. Solo encontraron su cámara en el suelo, grabando. En el video, Clara dormía. La puerta del cuarto se abrió lentamente. Una sombra alta se acercó. No era el hombre pálido. Era algo más grande, más oscuro. No tenía rostro, no tenía forma definida. Y cuando la sombra llegó junto a ella, el video se cortó.
Clara nunca fue encontrada. Durante semanas se organizó una búsqueda intensiva. Drones, patrullas, perros rastreadores, nada. Hasta que un conductor llamó a la policía asegurando que había visto a una mujer parada en el borde de la carretera, cerca del kilómetro 13. Llevaba ropa similar a la descripción de Clara y parecía pedir ayuda, pero cuando el conductor se detuvo, ella desapareció entre los árboles. Desde entonces ha habido múltiples reportes de apariciones similares. Algunos dicen que es Clara, atrapada entre dimensiones, intentando advertir a otros. Otros creen que no es ella, sino una copia creada por lo que sea que domina ese tramo de carretera. Hay quienes aseguran que si pasas por el kilómetro 13 a la hora equivocada, verás a alguien parado a la orilla del camino. A veces es el hombre pálido, a veces es Clara, a veces es otra figura completamente distinta, pero siempre hay un mensaje inexplicable, una advertencia que llega tarde. Y ahora, después de revisar todos los testimonios que existen, después de escuchar cientos de relatos, después de analizar cada detalle, queda una última pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué hay realmente en el kilómetro 13? ¿Qué es lo que atrapa a quienes pasan por allí? Tal vez algún día lo sepamos. Tal vez no. Pero si algún día viajas por San Aurelio y tu GPS marca el kilómetro 13, no reduzcas la velocidad, no mires atrás y sobre todo, no te detengas. Suscríbete y dale like para más.